Muy buenos días a todos. Para el día de hoy, bueno, continuando con las jornadas académicas, tenemos club de revista. Está a cargo de mi persona, Carlos Martínez Castilla, residente de Medicina Crítica. Eh, bueno, hemos decidido para el día de hoy, en vista, pues, a veces la preocupación que genera la utilización de contrastes endovenosos, realización ya sea de estudios o procedimientos, y el potencial pues, relacionado a la lesión renal aguda. Entonces, mediante la estrategia PICO, pues formulamos la siguiente pregunta. Población, adultos sometidos a tomografía contrastada o angiografía con contraste iodado, la intervención, exposición a contraste iodado, y la comparación, estudios sin contraste o pacientes no expuestos, y los objetivos o los resultados relacionados a presencia de lesión renal aguda, necesidad de terapia de reemplazo renal, o si por el hubo mortalidad, estancia o todo lo que relacionado. Entonces, doctor Rojas, aquí están los doctores, tanto fellows como residentes. Mi propuesta para el día de hoy, el doctor Sierra, el doctor Cubides, la doctora Ramos y mi persona. Quedo atento a su decisión. Adelante, ¿no? Como lo haya cuadrado, adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, en el día de hoy pues les traje este metaanálisis relacionado, que lleva por título Lesión renal aguda, posterior a la utilización de tomografía computarizada. Esta publicación fue realizada en el 2018 por Rian y colaboradores. Fue publicada en la revista de emergencias, en las actas de medicina de emergencia. Y como pueden ver, esta revista pues tiene un cuartil 1, ¿verdad? Es decir, que tiene un gran impacto en investigaciones y todo relacionado por lo menos a medicina de emergencia. Entonces, la justificación de este metaanálisis va muy relacionado con lo que venimos hablando, que a veces pensamos en la potencial lesión renal que se puede causar por la utilización de contrastes iodados, y algunas instituciones hacen unas restricciones de pronto innecesarias de utilización de pronto función renal seriada, en aras pues, de evitar esto. Entonces, esto a veces retrasa mucho los diagnósticos y eleva mucho los costos. Entonces, ellos proponen para este momento que la evidencia pues, actual sugiere un riesgo real realmente pues, relacionado con comorbilidades del paciente y no el mismo contraste como tal. Entonces, ellos realizaron la pregunta o la pregunta PICO, y lo que es relacionado con la población adultos sometidos a tomografía, ya sea en urgencia, hospitalización o UCI, la intervención relacionada al contraste iodado intravenoso, la comparación a aquellos grupos que no tenían pues contraste, y los objetivos, los resultados que ellos plantearon fue lesión renal, terapia de reemplazo renal y mortalidad como tal. Entonces, la metodología es una revisión sistemática más un metaanálisis de estudios observacionales. Ellos hicieron una búsqueda exhaustiva, tanto en Medline, Cochrane, CINAHL, WOS. Vieron la cantidad de artículos que ellos lograron captar. 4 lo hicieron de manera pues, a manual, y ellos, los autores, de acuerdo al título y el resumen, ellos trataron de leerlo y entonces hicieron una tanto exclusión como exclusión, y aquellos que estaban duplicados. Entonces, en ese momento quedaron 49 artículos, como pueden ver acá. Después aplicaron otros tipos de exclusiones en los que no había grupo control, en los que habían grupos muy experimentales, duplicación de datos, en los métodos que de pronto no estaban de acuerdo el autor y los que realmente no contestaron. Hasta al final quedaron 28 pues, artículos. En cuanto a análisis, ellos utilizaron un modelo de efectos aleatorios, y para la parte de la evaluación de los sesgos, tanto selección como publicación, utilizaron la herramienta pues, Clarity como tal. Entonces, en cuanto a las características como tal, miren que la mayor parte de los estudios fueron retrospectivos, pero también fueron algunos prospectivos. Fueron más de 100.000 pacientes que captaron captar con estos 28 artículos. En cuanto a la definición de parte de lesión renal, sí fue un poquito heterogénea, en el sentido que algunos, pues, basado en la elevación de la creatinina, algunos 20% del basal o 25% del basal. Expusieron el tipo de contraste que utilizaron. Las áreas exploradas fueron cerebro, pulmón, tórax, abdomen, y ellos colocaron que en una incidencia tanto para el grupo que fue sometido a contraste como al que no, y en parte pues fue similar. Estoy viendo uno de los resultados como tal, en el Flores plot que vemos acá. Entonces vemos que la mayor parte de los estudios, miren que no hubo diferencia significativa tanto para el grupo de contraste como el que utilizó y el que no utilizó. La heterogeneidad aquí sí fue un poquito moderada, pero realmente pues no hubo una diferencia como tal a la hora de aparición de lesión renal aguda. A la hora de mortalidad, valor mortalidad, tampoco hubo una diferencia significativa, tanto el grupo que utilizó contraste como el que no.
La tenacidad aquí fue bastante baja. Y cuanto a la necesidad de terapia de reemplazo renal, tampoco hubo diferencia significativa tanto para el grupo que fue sometido a contraste como al que no. En la evaluación de los subgrupos, miren que ellos clasificaron los tipos de contraste que utilizaron, no hubo diferencia significativa en uno u el otro. En los grupos pareados, en cuanto a las definiciones que ellos captan acá 4, tampoco hubo diferencia significativa. Y en cuanto al tiempo, menores de 72 y mayor, tampoco hubo diferencia. Y en ubicación del paciente, si fue en UCI, si fue en trauma, tampoco hubo diferencia significativa. Entonces, la fortaleza del estudio fue básicamente más de 100.000 pacientes, análisis subgrupos especificado, bajo sesgo de publicación, análisis de los resultados, debilidades que fueron, bueno, fueron estudios observacionales, hubo un sesgo de pronto evidente a la hora de selección, la heterogeneidad en cuanto a los criterios de lesión renal, y el seguimiento limitado que hubo un grupo menos, casi el 18% que hubo más allá de 72 horas. Entonces, cuanto a la discusión, fue muy coherente para el tiempo que fue publicado, muy pertinente, un metaanálisis muy grande, aplicable bastante a la práctica clínica de hoy en día, pues en cuestión de tiempo nos disminuye en cuanto a la técnica de diagnóstico que tenemos, y respalda la guía porque en aquel momento pues se hablaba mucho de nefropatía por contraste, entonces ese término se abolió y quedó lesión renal asociada al contraste. Entonces, como conclusión, ellos concluyeron que la tomografía con contraste segura no retrasa los estudios por control de creatinina en pacientes estables, prioriza al paciente, evalúa comorbilidad y gravedad clínica, no el contraste, y el juicio clínico que ellos dieron que es muy importante a la hora pues, de prevenir la lesión de renales. Bueno, muchas gracias. Doctor Sebastián. Bueno, buenos días. El día de hoy pues traje un artículo que también es muy relevante para el tema. Siguiente, porfa. Entonces la pregunta pico pues que nos reúne son adultos sometidos a tomografía contrastada o angiografía con contraste iodado. La exposición es el contraste pues con derivados del yodo y el estudio sin contraste en pacientes pues no expuestos a este es el comparador. Y el desenlace, lesión renal aguda, necesidad de terapia de reemplazo renal o mortalidad. Siguiente. Entonces, el contexto, la nefropatía inducida por contraste es considerada como la causa más frecuente de lesión renal aguda intrahospitalaria. Muchos estudios previos no tenían grupo control y, por tanto, se tomaban las decisiones con base en estudios únicamente del grupo de pacientes que se les daba contraste. Y las fluctuaciones en la creatinina pueden simular nefropatía por contraste, por lo tanto ha sido este el parámetro para que se realicen nuevos estudios. Siguiente. Entonces la pregunta clínica es si el contraste yodado intravenoso realmente aumenta el riesgo de lesión renal aguda después de una tomografía. Siguiente. El artículo que escogí es este artículo que fue publicado en el año 2013, se denomina así Contrast Material Induced Nephrotoxicity and Intravenous Low Osmolality Iodinated Contrast Material. Entonces, el siguiente es un artículo que su investigador principal es el doctor Matthew. Es un médico radiólogo estadounidense, es profesor de radiología y urología de la Universidad de Michigan y está enfocado en estudios sobre medios de contraste y participa en guías sobre el uso de contraste en imágenes diagnósticas. Siguiente. La revista se llama Radiology, fue fundada en el año 93, el factor de impacto es muy alto, es de 15.2, siendo la revista más citada en el mundo de radiología. Siguiente. El objetivo de este estudio, de esa revista, fue determinar si el contraste iodado endovenoso de baja osmolaridad se asocia a lesión renal aguda posterior a realización de estudios tomográficos contrastados. Siguiente. Es un estudio retrospectivo donde se utilizó metodología de propensity score matching
con 20.242 pacientes, la mitad en el grupo de contraste, la otra mitad en el grupo que no utilizó contraste. Siguiente. El desenlace primario fue evaluar lesión renal aguda por medio de criterios Akin, definidos como aumento de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro o aumento de más de 1.5 veces el valor basal. Y el desenlace secundario fue evaluar nefropatía inducida por contraste, teniendo en cuenta la definición clásica de aumento de mayor o igual a 0.5 miligramos decilitro de creatinina o mayor de 25% de un valor basal previo a la realización del estudio. Siguiente. Los resultados globales fueron que la incidencia de lesión renal aguda tanto en el grupo de intervención como control fue de 8.4%. La lesión renal aguda ocurrió tanto en estudios que requirieron contraste y en los que no, y pues no encontraron diferencia global significativa entre los dos grupos. Siguiente. Sin embargo, cuando miran por diferentes variables, encuentran que en creatininas menores de 1.5 no se aumentó el riesgo de nefropatía con contraste en el grupo que usaron contraste versus el que no, pero en el grupo que tuvo creatinina previa a la tomografía de más de 1.6 miligramos decilitro, hubo un mayor riesgo de lesión renal aguda con un OR de 1.45. Siguiente. En esta gráfica, pues lo podemos evidenciar como después de 1.6 hay un aumento exponencial de riesgo de desarrollo de lesión renal aguda posterior a uso de contraste en tomografía y también teniendo en cuenta la definición clásica de nefropatía inducida por contraste. Siguiente. Las fortalezas del estudio es que fue un tamaño de muestra grande, más de 20.000 pacientes. Comparaban aquí con un grupo de control donde no usaban contraste. Se ajustó por 36 covariables por medio del método de Propensity Score, con un análisis multivariado, y otra fortaleza del estudio es que el grupo desarrollador del estudio es el que más ha publicado en nefropatía por contraste, en lesión renal aguda por contraste, y es el grupo principal de realización de guías del uso de contraste en Estados Unidos. Siguiente. Las limitaciones es que es un estudio retrospectivo que, a pesar de que se hizo Propensity Score para disminuir riesgos de sesgos, pues es un estudio que es retrospectivo y de todas maneras tiene riesgo de sesgos a pesar de todo el análisis juicioso estadístico que se hizo. La creatinina, que se usó como marcador de daño renal indirecto, puede que no sea el único parámetro que nos esté hablando de nefropatía por contraste. No hubo desenlaces duros en el estudio como fueron mortalidad o diálisis. Algún grupo de pacientes no se conoció puntualmente qué subtipo de contraste iodado utilizaron y pocos pacientes incluyeron en este estudio con creatinina muy alta, que definían ellos como mayor de 2 y que puede pues indicar que hay un sesgo de selección en este estudio. Siguiente. Los posibles sesgos, entonces la confusión residual, que nos habla de que pueden haber otras variables que están directamente asociadas a el desarrollo de la lesión renal aguda, no dependientes necesariamente del contraste. La selección clínica para usar contraste puede que esté representada en que no incluyeron pacientes con creatininas elevadas. Otro sesgo es que existen fluctuaciones fisiológicas de la creatinina, factores hospitalarios no medidos. Siguiente. Implicaciones clínicas de este estudio: el riesgo de nefropatía por contraste probablemente se ha sobreestimado. Pacientes con función renal normal tienen un riesgo mínimo y debe haber precaución en lesión renal aguda. Siguiente. Y las conclusiones del artículo: el contraste iodado endovenoso es un factor de riesgo de lesión renal aguda solo en pacientes con deterioro previo de la función renal, y en función renal normal
no hay un riesgo o el riesgo es bajo y se puede usar el contraste sin problema. Siguiente. Y mensajes para la práctica: no retrasar tomografías con contraste innecesariamente, identificar pacientes de alto riesgo, creatininas de 1.6 o más, optimizar la hidratación y evitar nefrotóxicos, evaluar otras variables que pueden elevar el riesgo individual, las comorbilidades y el uso racional de contraste. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marilaura Ramos Rincón. Soy residente de tercer año en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad Simón Bolívar y hoy voy a presentar el artículo titulado Riesgo de lesión renal aguda tras tomografía computarizada con contraste. Es una revisión sistemática y metaanálisis de 21 estudios de cohorte con emparejamiento por propensity score que fue publicado en European Radiology en 2022, que es una revista Q1 en el área tanto de radiología como de medicina. Entonces, históricamente, la nefropatía por contraste sí se ha considerado como una causa importante de la lesión renal aguda en los pacientes que están hospitalizados y por ese motivo, en la práctica clínica muchas veces evitamos realizar la tomografía con contraste. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues se consideraba que ese contraste en los pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes críticos o con comorbilidades, podría lesionar fuertemente la función renal todavía más. Muchos estudios previos sugerían que esa asociación podía tener limitaciones metodológicas importantes, principalmente por la ausencia de grupos control comparables en estudios previos. Y en ese contexto surge este estudio, cuyo objetivo era reevaluar también esa asociación que había entre el uso de contraste y la lesión renal aguda, utilizando estudios que aplicaran ese propensity score, que es una metodología que permite balancear realmente las características basales entre los pacientes que están expuestos y no expuestos. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta clínica que se plantea este estudio es: ¿realmente en pacientes sometidos a tomografía computarizada, incluyendo pacientes de alto riesgo, la administración de medio de contraste endovenoso comparada con la tomografía sin contraste se asocia sí o no a mayor riesgo de lesión renal aguda, necesidad de diálisis o mortalidad hospitalaria? Siguiente. Ellos realizan una revisión sistemática y metaanálisis de estudios de corte observacionales que utilizaron ese emparejamiento por propensity score. Se incluyeron estudios que comparaban tomografía contrastada y sin contraste y que contaban con la medición de creatinina sérica antes y después del estudio. La búsqueda se hizo en PubMed y Medline y la lesión renal aguda fue definida según los criterios de Akin, Cadigo, Rifle, y para el análisis estadístico utilizaron modelo de efectos aleatorios reportando odds ratio con intervalos de confianza del 95% y la heterogeneidad mediante I cuadrado. Siguiente. En total incluyeron 21 estudios, la mayoría fueron retrospectivos y el metaanálisis en total tenía 169,000 pacientes, un poco más, de los cuales 60,000 recibieron contraste y 51,000 fueron pacientes control sin contraste. En el grupo que estaban expuestos hubo 7,425 eventos de lesión renal aguda y la mayoría de estudios utilizaron ese matching por propensity score 1:1, lo que permite mejorar realmente la comparación de ambos grupos. La calidad metodológica la evaluaron con la escala Newcastle-Ottawa, mostrando bajo riesgo de sesgo. Siguiente. El análisis combinado mostró realmente que la administración de medio de contraste no tuvo una asociación con el aumento significativo de lesión renal aguda. El odds ratio en general, como pueden ver ahí en el forest plot, fue de 0.97, pero con un intervalo de confianza del 95%, que iba de 0.85 a 1.11, que indica que la ausencia de asociación fue estadísticamente significativa. Sin embargo, se observó en general una heterogeneidad considerable en los estudios con un I cuadrado cercano al 90%. Entonces, realmente sí había diferencia en las poblaciones y las metodologías que utilizaron en cada estudio. Siguiente. Cuando hacen el análisis de subgrupos, especialmente los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular estimada o menor o igual a 30, ellos observaron un mayor riesgo sí de lesión renal aguda. En este grupo el odds ratio fue de 1.68 y el intervalo sí iba de 1.29 hasta 2.19, lo que sugiere que el riesgo sí podría ser un poco mayor en los pacientes que ya tenían difusión renal severa, lo que concuerda con los estudios que ya hemos revisado anteriormente. Siguiente.
Entre las fortalezas del estudio destaca, uno, el gran tamaño que tenía la muestra, el uso también del propensity score para balancear esas variables de confusión que se podrían haber observado y el uso también de definición estandarizada de lesión renal aguda. Sin embargo, tiene unas limitaciones que son importantes y es que, uno, la mayoría de estudios fueron observacionales retrospectivos, lo que puede tener riesgo de selección, sesgo de selección. Además, existe alta heterogeneidad entre también los estudios, como ya lo vimos, y algunas variables relevantes como la hidratación o si el paciente tenía nefrotóxicos o no, no fueron reportadas en todos los estudios y también puede existir una confusión residual por esas variables no medidas y que el propensity score no logra llegar a controlar. Siguiente. Los resultados del estudio sí son consistentes con investigaciones recientes que sugieren que también el riesgo de lesión renal aguda está más relacionado con las comorbilidades y la condición clínica que tiene el paciente que el contraste en sí mismo. Desde el punto de vista clínico, esto implica que evitar sistemáticamente la tomografía con contraste por temor a la nefropatía inducida por contraste puede no estar justificado, sobre todo en los pacientes que tienen una función renal preservada, pero sí tenemos que mantener precaución, como lo vimos en los resultados, en ese subgrupo de pacientes que tienen disfunción renal severa y particularmente con una tasa de filtración glomerular disminuida por debajo de 30. Siguiente. Como mensaje final, mensaje último, la evidencia actual realmente no respalda evitar el uso de contraste en tomografía computarizada en pacientes que tienen una función renal normal o levemente reducida, es decir, aquellos que tienen la tasa por encima de 45. En pacientes con disfunción renal severa, especialmente esos que si tienen la tasa por debajo de 30, se recomienda mayor precaución. Por lo tanto, realmente la decisión de si administrar contraste o no en el paciente debe ser una decisión individualizada, considerando siempre cuál es el beneficio diagnóstico frente al riesgo potencial de desarrollar lesión renal aguda. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Para hoy, para el club de revistas, siguiente, Carlos, por favor. Yo traigo este artículo fue publicado en el 2024, este es un artículo publicado en el Critical Care Explorations, que es una revista de la Sociedad Internacional de Cuidado Intensivo. Siguiente. La idea es que el objetivo de este artículo es un estudio observacional retrospectivo de un análisis de una gran base de datos de pacientes que fueron llevados a tomografía desde el análisis de la admisión a urgencias y cuidado intensivo. Entonces, la pregunta pico es pacientes que requirieron un ingreso hospitalario de urgencia y se sometieron a una tomografía computarizada el día de la admisión. Y con ello, la intervención es la exposición al medio de contraste intravenoso para hacerse esta tomografía y la comparación es la no exposición con el medio de contraste intravenoso de haberse realizado la tomografía. Los resultados, la incidencia de lesión renal aguda dentro de las primeras 48 horas posteriores a la toma de la tomografía, la necesidad de terapia de reemplazo renal durante la hospitalización y la dependencia de esta misma al alta y la mortalidad hospitalaria. Siguiente. Entonces, en cuanto al análisis metodológico, como les decía, es un estudio de cohortes observacional retrospectivo multicéntrico. Este como tal utiliza una base de datos que es sumamente grande porque fue realizado en Japón, donde fue el Medical Data Vision, que alberga casi todos los pacientes dentro de, digamos, todo el ámbito hospitalario a nivel del país. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron pacientes mayores de 18 años con un ingreso urgente, donde se haya realizado una tomografía con o sin medio de contraste al ingreso. La exclusión, entonces pacientes sometidos a angiografía coronaria o una intervención coronaria percutánea con enfermedad renal terminal, que utilizaban unos códigos en el CIE-10, en donde pues también que hayan fallecido dentro de las 24 horas posteriores al ingreso, en donde no tengamos resultados de laboratorio como la creatinina sérica al ingreso, donde tengamos también no tengamos datos de los primeros 48 horas o si han tenido readmisiones previas en estos pacientes. Y siguiente, por favor. En donde los sesgos potenciales es que, pues, al ser un estudio retrospectivo con una asignación de los pacientes, pues no fue aleatoria, pese a que utilizó también, igual que los estudios anteriores, el propensity score, pues simplemente puede haber un riesgo de selección, dado que es un análisis retrospectivo, donde trataban de parear con medio de este score los pacientes con medio de contraste y sin medio de contraste.
En cuanto al cegamiento, pues no aplica porque es un estudio observacional retrospectivo y analizaron ya los datos, pues ya previamente como ya se conocían. El sesgo de información, pues la precisión de como tal de los diagnósticos, pues tiene habilidades pues administrativas y pues puede ser menor que en estudios prospectivos y depende como tal del criterio médico. El sesgo de confusión, aunque se usó el propensity, pues no se pudieron ajustar las variables importantes como la cantidad de contraste administrada, la hidratación previa o posterior al procedimiento y los signos vitales como tal del paciente al ingreso. Siguiente. Entonces acá con medio de esta imagen, pues es más o menos la metodología que ellos utilizaron para la creación como tal dentro de los pacientes y cómo los parearon, en donde pues como les mencionaba, utilizaron una base de datos a nivel nacional de todos los pacientes que habían sido, eh, que habían sido llevados entre 2008 y 2019 a tomografías, en donde finalmente se parearon 43.367 pacientes para cada grupo, que pues igual es una población significativa para lograr establecer una conclusión. Siguiente. Entonces, respecto a los resultados principales, entonces, tras utilizar pues, la variación, pues los 43.367 pacientes que les había mencionado, la idea es que se iba a estudiar los estadios de aquí de 1 a 3, donde pues evaluando el uso del medio de contraste no se asoció con un mayor riesgo por el grupo. Al contrario, esto mostró que el riesgo utilizando el medio de contraste mostró un riesgo significativamente menor entre 4.5 y 5.1 con un odds ratio de 0.90 como vemos, con un intervalo de confianza que no supera la unidad, con una P estadísticamente significativa, que pues no es despreciable al tener este grupo poblacional. Cuanto a la dependencia de la terapia de reemplazo renal al alta, pues se asoció con un riesgo significativamente mayor en pacientes con medio de contraste, entre un 0.6% versus un 0.4%, donde pues también tiene una P estadísticamente significativa. La mortalidad intrahospitalaria se asoció con un riesgo significativamente menor en los pacientes que fueron sometidos con medio de contraste. Ya más adelante voy a explicar el por qué el análisis que ellos realizan dentro de la discusión. De 5.4% versus 6.5%, donde tiene un odds ratio de 0.82 con un intervalo de confianza que no supera la unidad con una P estadísticamente significativa. Y el hallazgo crítico fue que en pacientes con enfermedad renal crónica preexistente, pues aquí es donde hay una exposición al medio de contraste, sí fue un factor significativo para empeorar esa lesión renal, donde tenemos un ratio de 2.08 con un intervalo de confianza de 1.5 a 2.7 y que pues mientras pacientes que no tenían esta enfermedad preexistente o esta preexistencia, pues no fue significativo. Siguiente. Entonces, al hablar de la significancia, tanto clínica como estadística en esto, pues lo que nos muestra este estudio es que los resultados son estadísticamente significativos, ya que muchos de los resultados que ellos colocan dentro de sus tablas tienen una P estadísticamente significativa. Muchos de ellos, sobre todo los que nos buscan responder las preguntas que nosotros establecimos al inicio, no cruzan la unidad, por ende, pues podríamos tener un valor estadístico importante. Y a nivel clínico, pues es un punto mucho más interesante, dado que da un hallazgo tranquilizador, pues sobre todo para la población en general de urgencias que requiere el medio de contraste, que uno podría estar sobreestimando el hecho de que puede generar esa lesión renal aguda y tiene una gran relevancia clínica, en donde pues aquí ellos establecen dentro de su discusión es que el beneficio en la mortalidad podría deberse a un diagnóstico más rápido, más preciso de su patología de base y no haber demoras en cuanto a la realización de este estudio, que finalmente no va a llevar demoras a su diagnóstico y a su abordaje terapéutico mucho más rápido, dado que pues contrasta con el pequeño pero real aumento de la necesidad de diálisis, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una preexistencia, y esto pues es significativo, es clínicamente significativo porque identifica pues a los pacientes con lesión renal preexistente con una población de alto riesgo, pero que se debe sopesar entre la relación el riesgo-beneficio, pues el beneficio de la supervivencia en relación a su patología por la cual se requiere el diagnóstico imagenológico. Siguiente. Entonces acá vemos representado más o menos los análisis por subgrupos y como esto vemos que lo que va de 0,3 a 1, perdón, la imagen salió un poco cortada, es a favor del medio de contraste y lo que va de 1 a 3 es en contra del medio de contraste de acuerdo al análisis del estudio, en donde evaluando los pacientes que tienen
falla renal o una preexistencia de una lesión renal, vemos que son los que más tienen significancia, que es el que vemos en 2.082 en los ratio, que pues finalmente nos pasa a la unidad y esos son los que tienen mayor riesgo. Entonces eso es lo que nos habla el artículo de que pues aquellos pacientes que tengan esta preexistencia, tenerlo en cuenta. Hay que también tener en cuenta que pues este estudio como evaluaba a todo paciente que ingresara y se le tomara una tomografía, sea cual sea el diagnóstico, sea por trauma, sepsis, una lesión microvascular, una lesión cerebrovascular, que requiriera simplemente la tomografía. La idea era simplemente evaluar las preexistencias de ese paciente y el que haya sido llevado a la tomografía. Siguiente. Entonces, la pregunta ¿es segura la realización de una tomografía con contraste en urgencias? Entonces, primero, para evaluar la validez de estos datos es si podemos confiar en estos resultados. Y pues sabemos que los resultados son válidos, pero pues tiene algunas limitaciones. Tiene un diseño de cohorte apropiado para responder la pregunta. El uso de los scores que previamente les había mencionado para hacer el pareamiento es una fortaleza para intentar equiparar y reducir los riesgos como tal de confusión en estos pacientes. Sin embargo, pues la naturaleza retrospectiva pues hace que no tenga una consistencia metodológica para hacer como extrapolar estos resultados. ¿Cuáles son los resultados? Pues es una población muy amplia, heterogénea de pacientes en urgencias en Japón y la realización de tomografía con un contraste que se asoció a un aumento de la lesión renal aguda, pero pues con una mortalidad hospitalaria que pues no fue tampoco significativa. Y el subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica preexistente es el que se asoció con mayor riesgo de lesión renal. Estos resultados me ayudarían como para mirar en cuanto a la validez externa y de la utilización de estos resultados. Pues en realidad es un estudio aceptable en cuanto a la validez externa. Tiene una validez relativamente alta para pacientes de servicio de urgencias y servicio en la unidad de cuidado intensivo, donde el estudio es enorme, multicéntrico, porque abarcó casi 1 millón de pacientes, en donde estudiaron apenas 80.000 pacientes aproximadamente, con una variedad de hospitales y variedad de patologías, como fue trauma, sepsis y previamente los que les había mencionado. Y pues puede ser, lo que no podría diferir es el hecho de que se utilizó en población japonesa, que de pronto puede tener características fenotípicas diferentes a las que nosotros podemos tener en nuestro ámbito hospitalario. Y saber que pues en pacientes sin factores de riesgo renal, pues el estudio da una confianza para utilizar el medio de contraste sin tener, pues digamos, un mayor tabú al hecho de usarlo o no. Y en pacientes con lesión renal conocida, pues el estudio obliga a hacer una pausa, hacer una reflexión y evaluar el riesgo-beneficio de hacerlo o no hacer la tomografía para el diagnóstico del paciente y el abordaje más oportuno de su patología de base. Siguiente. Y a modo de conclusión, pues este es un estudio observacional japonés que aporta una evidencia pues tranquilizadora sobre la seguridad del medio de contraste en la tomografía en población general en urgencias en la unidad de cuidado intensivo. Y pues al no encontrar una asociación directamente con la lesión renal aguda, e incluso sugiere un posible beneficio en la supervivencia y probablemente relacionado con la capacidad de la tomografía contrastada de realizar un diagnóstico mucho más rápido y preciso. El estudio confirma que pues en la práctica no es inocua, que pues obviamente en aquellos pacientes con una lesión renal preexistente, pues la administración del medio de contraste sí podría asociarse con una mayor tasa de requerimiento de terapia de reemplazo renal a futuro y dependencia de la misma. La administración de contraste, pues sí se asocia con esto y por lo tanto la conclusión principal es pues que la decisión de usar el medio de contraste debe ser personalizada en la mayoría de los pacientes en urgencias, que es algo que nosotros solemos decir, y que el beneficio supera ampliamente el riesgo renal, sobre todo cuando tenemos una patología de alto riesgo clínico o alto riesgo de mortalidad en estos pacientes que requiere un abordaje terapéutico inmediato, pues eso sopesa el hecho de el posible riesgo de requerir una terapia de reemplazo renal a futuro. Gracias. ¿Quién va a sacar conclusiones? Y pues esto no resuelve la pregunta que nos hemos hecho de cuánto tiempo esperar entre una exposición a medio contraste y una nueva exposición. Porque pues todo esto que plantearon es lo que manejamos todos los días. Hay un riesgo que está medido, hay unos factores de riesgo que pues es lo que presentaron, pero pues la discusión permanente en la Clínica Colombia es que exponen un paciente a una angiografía de tórax y un
TAC de contrastado de tórax y después en el cateterismo, entonces tienen que esperar 72 horas y esa es la pregunta que hubiéramos querido resolver hoy, creo yo, pero no sé, ¿quién saca las conclusiones? Bueno, dos. Con respecto a eso, las guías realmente, pues, primero que todo, ellos nos dicen que la incidencia es muy similar, tanto en los estudios que se realizan con contraste y sin contraste, es decir, que no hay una relación causal. Por eso el término en nefropatía contraste cambió a una lesión asociada, es decir, que no podemos pensar todo el tiempo que el contraste induce a lesión renal. Entonces, ellos enfatizan que el paciente que de pronto clínicamente el que más tiene riesgo es el que tiene la lesión renal avanzada con una tasa de filtración de menos 30, en el cual sí se debe hacer una estrategia preventiva para la hidratación, con la hidratación y minimización de volúmenes de contraste. En cuanto a la temporalidad, ellos enfatizan que realmente para patologías como sospecha de síndrome coronario, trauma en aquellos que hayan recibido contraste, realmente pues aquí prima la patología sin pensar en la lesión potencial de la lesión renal. Eso realmente es lo que dice la guía relacional. Es claro el tema pues de discusión para todos. Adelante, Kevin, y después Mari. Gracias, profe. Respecto a la pregunta que usted plantea, profe, pues realizando en realidad una búsqueda respecto a esa pregunta como tal que nos respondiera en sí ese interrogante, es el hecho de que pues hay varios estudios, dentro de ellos había uno en el American Heart Association que pues evaluó más o menos 3.000 pacientes y encontró que la dosis acumulada de contraste no fue un predictor como tal independiente de un deterioro de la función renal, donde ellos también hacen énfasis en que si el paciente requiere realización de la exposición al medio de contraste por un diagnóstico que requiere una precisión y a un abordaje terapéutico, digámoslo, inmediato o pues más urgente, pues que se debería someter al medio de contraste teniendo la premisa de que si el paciente tiene alguna otra comorbilidad que ellos evalúan, que no solo los pacientes que tengan una preexistencia de lesión renal, sino pacientes que tengan diabetes, anemia, insuficiencia cardíaca, en donde esto podría empeorar y aumentar el riesgo de el requerimiento de diálisis, pero no es algo que, digamos, que haga esperar o tener una temporalidad de espera para realizar el siguiente exposición al medio de contraste. Era lo que quería añadir. Bueno, y en cuanto también a la pregunta que hace el profe Rojas, en cuanto a la temporalidad en esperar el uno y el otro, si bien mi estudio no evaluó como tal la temporalidad entre un estudio y el otro, porque solo evaluaron uno solo estudio, sí es verdad que las guías en la actualidad sobre el uso de contraste, principalmente las que son de radiología, hablan realmente de consensos de expertos a los que ellos llegaron considerando estos estudios basales para definir si requerían tiempo o no entre lo uno y lo otro. Y ahí lo que concluyen es que cuando la tasa de filtración glomerular, que son los pacientes que más alto riesgo tienen de lesión asociada al contraste, ya sabemos que el término inducido o lesión por contraste no existe, sino de lesión renal aguda asociada a contraste, cuando es debajo de 30 la tasa, no deben tener idealmente tiempo de espera 48 horas entre un estudio y otro, pero ojo, es un consenso de expertos. Entonces la decisión real debe ser individualizada. Cuando la tasa está por encima de los 30, de los 45, que son los pacientes que tienen riesgo moderado o bajo, idealmente también como consenso de expertos 24 horas. Y los pacientes que no tienen alteraciones en la tasa de filtración glomerular, no tienen restricción para hacer un estudio seguido de otro de contraste, entonces no deberíamos esperar ningún tiempo. Eso es como lo que dicen las guías de radiología sobre la temporalidad, pero en realidad son siempre recalcando que se debe individualizar y poner siempre primero el beneficio del paciente sobre el riesgo de que haga lesión renal por contraste o bueno, asociada a contraste. Sebastián, Pues lo que yo podría, digamos, concluir con lo que revisé del tema y lo que se expuso, es que más allá de pensar que una segunda dosis de contraste es realmente un factor de riesgo para generar lesión renal aguda, es tener presente la creatinina basal, la tasa de filtración glomerular basal y las comorbilidades.
porque en los estudios que, que digamos hablan de este tema, en varios utilizan dosis acumuladas altas o no acumuladas, sino dosis altas con un solo estudio de contraste. Por ejemplo, en el que expuse yo, la dosis que describían de contraste que manejaron los pacientes estaba en promedio en 100, pero la brecha era entre 30 y 200 mililitros de contraste, lo que nos habla de que no necesariamente es la repetición de la colocación de contraste lo que tiene riesgo de que nos represente una lesión renal aguda posterior, sino el tener de base una creatinina elevada y comorbilidades, pero no el hecho de repetir el uso de contraste, porque las dosis en muchos estudios con un solo estudio imaginológico utilizan dosis de contraste mucho más altas de las que normalmente se usan en los hospitales acá, donde la iopramía es el más frecuente y se usan dosis de 100 mililitros para tomografías de abdomen, para angiotac de tórax. Entonces creo que es cambiar un poco la mentalidad de que un segundo contraste nos va a generar alguna potencial alteración. Tal vez yo pensaría que no, sino más bien si el paciente tiene una lesión renal previa y comorbilidades, sea uno o dos o tres contrastes, ya de base tiene riesgo. Listo. Eh, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra cosa. Volví a levantar la mano. eh, Diana. Sí, Doc. En el 2022 se hizo un consenso en la revista colombiana de radiología donde hablaban de la dosis repetida de contraste, pues en el caso de los intervalos de tiempo, y lo que se mencionaba era que para los pacientes que tuvieran riesgo alto, es decir, tasas de filtraciones menores de 30, que tuvieran lesión renal aguda, em, esta administración debería hacerse por lo menos en un intervalo de 48 horas, pero que si el paciente tenía una tasa mayor a 30, no tenía lesión renal aguda, realmente no había ninguna diferencia significativa cuando exista la necesidad de realizar pues los procedimientos contrastados según pues los diagnósticos. Bueno, gracias. Y con esto damos terminada el club de revistas.